Muy buenas tardes. Para la Academia Morista Costarricense es verdaderamente un placer estar esta tarde con todos y todas ustedes para la presentación del libro La década heroica. Nos acompañan en la mesa principal de derecha a izquierda la doctora María Moretti, la doctora Yamilet González y el máster Gustavo Solórzano. Antes de que ellos hagan uso de la palabra, voy a hacerles también una breve presentación. Agradezco infinitamente a doña Laura Rodríguez, directora de la Benemérita Biblioteca Nacional, por abrirnos siempre este espacio para nuestras actividades académicas. Y agradezco también la presencia de las personas que forman parte de la Academia Morista que hoy nos acompañan en este lugar y al público en general, en especial a quienes nos acompañan a través de las redes de la Biblioteca Nacional. Esto es muy importante porque todas las sesiones de este tipo quedan en el acervo de la biblioteca y llegan a muchísima gente que de otro modo no podrían tener acceso a la información que aquí se brinda. Para quienes no conocen la Academia Morista, de una vez puedo informarles que la Academia Morista Costarricense es una institución que se fundó en el 2015, después de que la Comisión del Bicentenario para la celebración del nacimiento de don Juan Rafael Mora concluyera sus labores. Desde entonces, la Academia se propuso divulgar el pensamiento, la obra de don Juan Rafael Mora y su ascendiente en el devenir de Costa Rica. Hoy día, la Academia cuenta con una cantidad de miembros que son miembros de número y otros miembros de las demás categorías. El libro que hoy presentamos lo que recoge son los discursos de incorporación a la Academia Morista, porque los miembros de número, para poder ser académicos realmente, tienen que cumplir con el requisito de presentar un discurso de incorporación. En este tomo están los primeros 17 discursos. Entonces, son las primeras 17 personas que se incorporaron a la Academia Morista Costarricense. Quiero agradecer a la EUNED la publicación de este libro. Muy importante decir que fue iniciativa del Consejo Editorial de la UNED recoger estos discursos en un solo tomo. Y eso nos satisface enormemente. Tenemos unas relaciones de colaboración que esperamos que se mantengan porque realmente es muy importante la labor que realizamos en ese sentido. Entonces, le cedo la palabra a doña Laura Rodríguez para que les envíe un saludo. Buenas tardes. Un saludo de parte del Ministerio de Cultura y Juventud mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinavi. Para esta institución siempre es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense para estas actividades que son tan importantes para el registro de nuestra historia, ese patrimonio que, bueno, cada una de esas conferencias de la Academia Morista, este libro, cada uno de esos discursos
de los miembros de número de la academia viene a enriquecer los acervos de la Biblioteca Nacional en el tema de historia, y realmente es un gusto ponerlos a disposición del público. Esperamos que muchísimas personas vean esta transmisión, como decía doña Elizabeth, para que se enteren de este libro, porque creo que es un libro fundamental para nuestra historia. Les agradezco muchísimo y un saludo a todos los que están aquí. Y bueno, y agradezco a mis compañeros que nos están ayudando con la transmisión y el audio. Gracias. A continuación vamos a escuchar a don Gustavo Solórzano. El máster Gustavo Solórzano es en la actualidad el director de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. De ahí. A menudo el destino perdona al hombre que no está marcado, si su valor es suficiente, del poema anglosajón Beowulf. Muy buenas tardes, señora Elizabeth Fonseca Corrales, presidenta de la Academia Morista Costarricense, señoras y señores integrantes de esta honorable academia, señor Vladimir de la Cruz, integrante del Consejo Universitario de la UNED y presidente de nuestro Consejo Editorial, señor Sebastián Baquerano, también integrante de la Academia y de nuestro Consejo Editorial, al señor Manuel Araya, integrante del Consejo Editorial de la Revista Nacional de Cultura de la Universidad Estatal a Distancia, a la señora Laura Rodríguez Amador, directora de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, que esta tarde nos abre sus puertas. Por supuesto, a doña Yamilet González y a doña María Amoretti, mi profesora. Un honor estar en esta mesa junto a ustedes, amigas y amigos. Para la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNED, es un privilegio presentar en este recinto La década heroica, ensayos sobre el presidente Mora, libro con el que la Academia Morista Costarricense conmemora una década de existencia y al que la EUNED se ha sumado con el convencimiento de que el conocimiento histórico merece ser cuidado, editado y puesto a disposición del país. No es ocioso decirlo, presentar este libro en la Biblioteca Nacional tiene un sentido que rebasa lo protocolario. Una biblioteca pública es, antes que todo, un compromiso con la memoria, y este libro lo es también. Tal como lo recoge nuestra contracubierta, la Academia Morista, en su 10º aniversario, reúne los discursos pronunciados hasta hoy por sus miembros, como ya se ha indicado, por sus miembros de número, fiel a su misión de preservar y estudiar la memoria histórica, el legado de Mora y los ideales que han conformado la identidad costarricense. La UNED, por su parte, ha querido participar de esa gesta de pensamiento, contribuir al análisis de los hechos y poner a circular las ideas que nos han construido como nación. Esta convergencia no es casual. Ambas instituciones, la EUNED y la Academia Morista, por supuesto, comparten una vocación pública, la convicción de que el debate sobre la historia patria no se agota en la efeméride, sino que exige investigación sostenida, edición rigurosa y discusión abierta. El volumen que ponemos en manos de la sociedad reúne los discursos de incorporación ordenados según fueron pronunciados y se cierra con una reflexión sobre el papel de los héroes en la historia. La diversidad temática es notable y conviene subrayarla. Comparto algunos ejemplos solamente. Sepan disculpar que no sea exhaustivo en aras de no contravenir la brevedad necesaria de esta intervención. Armando Vargas Araya examina lo que llama el segundo asesinato de Mora, el asesinato simbólico, el de la reputación. Elizabeth Fonseca Corrales se ocupa de la prensa de la década y cómo la palabra modeló el debate político. Ana María Botey Sobrado aborda un asunto incómodo y necesario, la privatización de las tierras municipales. Marjorie Ross González reconstruye con erudición y gracia la mesa costarricense entre 1814 y 1860 y nos recuerda que la historia se cocina también en las cocinas. Tomás Federico Castro Arias explora la faceta poco estudiada de las relaciones entre Costa Rica y México durante la campaña nacional. Juan Durán Lucio mira la educación de aquellos años.
Manuel Arayincera, la política exterior, Vladimir de la Cruz, las políticas de gobierno, Sebastián Baquerano nos recuerda los 6 tomos de la historia general de Centroamérica que publicó Educa. Y María Eugenia Bozzoli cierra con un ensayo sobre los héroes que debería leerse en voz alta en las aulas. La heroificación póstuma, escribe, es una forma compleja en que el pasado sigue significando en el presente. Esa idea atraviesa todo el libro. No es este, por lo demás, un libro de homenaje en el sentido devocional del término. En el fondo se trata de una conversación entre voces que desde disciplinas distintas miran a un mismo personaje y a una misma década y discuten entre sí sin necesidad de coincidir. Esa pluralidad es el principal valor académico de la obra y es también la mejor manera de honrar a un presidente que vivió y murió en medio de una controversia. Permítame cerrar con 3 reconocimientos. El primero a la Academia Morista costarricense por la confianza depositada en la EUNED para acompañar este proyecto. 10 años de trabajo sostenido en favor de la memoria histórica son, en un país como el nuestro, una conquista que no debe darse por sentada. El segundo al académico Sebastián Baquerano, editor de la obra, y a Daniel Bonilla Matamoros, responsable de la diagramación. Sin su trabajo paciente, este libro no estaría hoy en sus manos. Finalmente, por supuesto, al equipo de diseño e impresión de la EUNED. Una edición es siempre el resultado de muchas decisiones invisibles, un trabajo en equipo. Queda entonces el libro entregado a la comunidad, a las personas lectoras. Ojalá circule, sea discutido, sea citado, sea contradicho. Esa es la mejor vida que un libro de historia puede tener y es la que esta casa editora, la EUNED, le desea. Permítanme no morir sin gloria y sin lucha antes de hacer algo grande que se cuente entre las gentes del mañana. Homero, Ilíada, canto 12. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a escuchar a la doctora Yamilet González, historiadora, es rectora de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes a todos ustedes aquí presentes, doña Laura, Elizabeth, colegas, amigas y amigos. Pero primero que nada agradecer a la Academia Costarricense, a la Academia Morista Costarricense, pues la invitación que me hace para estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes, los colegas, María, Gustavo, un tema tan importante como es la presentación de este libro, La década heroica. Y en ese sentido quisiera empezar comentando o recordando más bien que la historia de Costa Rica está marcada por diversos acontecimientos que han contribuido a la formación de la identidad nacional y a la consolidación del Estado. Y entre ellos, sin duda, destaca la campaña nacional 1856-1857, un periodo clave en el devenir nacional. Y el libro La década heroica, publicado, como ya se ha mencionado, por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, la EUNED, reúne 17 ensayos elaborados por distintos autores con disertaciones de ingreso a la Academia Morista. En conjunto, esos 17 artículos ofrecen una lectura interpretativa de esos años. La obra remite principalmente al periodo de gobierno de don Juan Rafael Mora Porras, 1849-1859, y a la campaña nacional, en la que Costa Rica enfrentó el filibusterismo liderado por William Walker, un episodio clave tanto para Costa Rica como para el resto de la región centroamericana. El concepto de década heroica no es neutral, implica ya una valoración del pasado que construye ese periodo como un momento fundacional de la nación y busca desde luego también reposicionar a la figura de Mora en la memoria colectiva. El comentario mío pues pretende analizar los principales planteamientos del libro, examinar su enfoque historiográfico y reflexionar sobre su aporte a la construcción de la identidad nacional. En términos generales, se trata de una obra de carácter interpretativo que no solo describe los hechos y nos explica la importancia histórica y simbólica de esos años, sino que también analiza cómo han sido recordados y utilizados simbólicamente, convirtiendo esa década en un referente central de la memoria colectiva costarricense.
Por medio de los distintos ensayos, el libro muestra cómo estos acontecimientos trascienden el ámbito militar para convertirse en un proceso clave en la construcción de la memoria nacional. La campaña nacional es presentada no solo como un conflicto armado, como una guerra, sino como un momento decisivo en la consolidación del Estado y de la identidad nacional, al fortalecer las instituciones políticas y fomentar un sentido de unidad frente a una amenaza externa. Y es que la invasión filibustera liderada por William Walker representaba no solo un peligro militar, sino también una amenaza ideológica, política, asociada a la expansión de un modelo esclavista y de dominación extranjera en Centroamérica. En este contexto, la respuesta costarricense es interpretada como una defensa del territorio, que era muy importante, ya que el territorio, bueno, como lo señala Manuel Araya en su disertación, en su ensayo, es la base, es esencial para asentar un Estado independiente. Y lo cito textualmente: es el suelo que los ciudadanos están dispuestos a defender para preservar las tradiciones de vida de su comunidad. Es la defensa del territorio y también la defensa de valores fundamentales como la libertad y la soberanía. Los ensayos en su conjunto destacan cómo la guerra contribuyó a articular una identidad colectiva basada en la resistencia y el compromiso con la nación. Creo que uno de los aportes centrales del libro es vincular la gesta militar, la guerra, con la formación del Estado y la identidad nacional. Y en ese sentido, la década heroica no es solo un texto de historia, sino también es un actor en la construcción de la memoria al otorgar significado al presente a través del pasado. El elemento central del libro es, sin duda, todos estaremos de acuerdo, la figura de don Juan Rafael Mora Porras, quien constituye el eje articulador de los diferentes ensayos. Bueno, de hecho, así se señala desde el subtítulo del libro, son ensayos sobre el presidente Juan Rafael Mora. A don Juan Rafael Mora se le presenta como líder político, estratega militar y figura clave en la organización de la resistencia. Mora es la figura que va al frente del ejército, es el comandante en jefe, el que toma las medidas que conducen a la victoria. Los autores, creo que la mayoría destacan la capacidad de don Juan Rafael Mora para tomar decisiones estratégicas, movilizar recursos y mantener la cohesión interna en el país en un contexto de gran incertidumbre como era el de esos años. Mora es el libertador, es el modernizador del Estado. Creo que así se presenta de alguna manera en el ensayo de Álvaro Ramírez, cuando él dice que Mora es el estratega del desarrollo productivo, autor del sobresaliente desempeño de la economía. Como él dice, si tuviera que ponerlo en términos del presente, diría que Mora mejoró la competitividad del sector cafetalero, ¿no? También Ana María Botey muestra cómo la década de 1850 es un momento de prosperidad y desarrollo material, donde la presencia y organización del Estado tienen un papel muy significativo. Mora es entonces el gran estadista que moderniza la prensa, como lo demuestra Elizabeth, le da un gran impulso a la educación y particularmente a la educación de la mujer. Siempre había creído que el que le daba impulso a la educación de la mujer era el doctor José María Castro Madrid, pero Juan Durán nos muestra que realmente el que impulsó la educación femenina en el país es don Juan Rafael Mora. En este ensayo así lo deja muy claro. Desde esa perspectiva, Mora es presentado como un líder visionario, comprometido con la defensa de la soberanía del país, con un papel muy significativo en la organización de la campaña militar y en la articulación de alianzas regionales. Sebastián Baquerano lo posiciona como una figura clave en la historia costarricense y también articulando ese compromiso de los otros países, Guatemala, Honduras, El Salvador, con el proceso que se estaba viviendo. Los diversos autores realmente convierten a Mora en un símbolo del patriotismo y de la defensa nacional. Por ahí alguno dice, Mora encarna la voluntad soberana de un pueblo decidido a ser libre. Creo que el libro cumple con ese propósito que nos hablaba Elizabeth al principio de la academia, de redefinir el lugar de don Juan Rafael Mora en la historia nacional. Y al mismo tiempo es un libro que contribuye a los debates sobre identidad, soberanía y memoria colectiva.
Mora es un héroe. En el libro, lo reitero, se le da un papel protagónico, tanto que se reduce la presencia de otras voces o de otros actores históricos de la guerra. Las críticas a su gobierno se dejan en un segundo plano o son resueltas, como lo hace Ana María Botey, como la queja de los vecinos por apropiación indebida de tierras. Y es que como gran figura política, Mora no deja de ser un actor complejo y sujeto a contradicciones y debates. Pero creo que doña María Eugenia Bossoli lo deja muy claro cuando dice en su ensayo sobre los héroes que estos tienen debilidades, imperfecciones, manías y hasta vicios, pero eso no quita su condición de héroes. Las debilidades, y la cito textualmente a doña María Eugenia en ese último ensayo del libro, no anulan la esencia histórica de las figuras heroicas. O sea, como lo diríamos popularmente, los héroes no son santos tampoco, ¿verdad? Ahora se entiende que al ser un libro de la Academia Morista, haya un interés explícito en preservar y difundir fundamentalmente el legado de Mora, ya que como es conocido, desde los años inmediatamente posteriores a su muerte, se le trata, y no solo se le trata, se le borra de la historia, y la Academia Morista lo viene a reivindicar, sin ninguna duda, con este libro, como lo hace Armando Vargas en su ensayo, frente a lo que él llama esa, y lo cito también textualmente, lápida del olvido, que fue impuesta sobre la personalidad de Mora, sobre su vida, sobre su obra y sobre la ideología de la costarriqueñidad. O lo que él llama el segundo asesinato simbólico de Mora, que ya lo citó Gustavo. Ahora, en el libro participan desde luego otros actores. Mora es el actor principal, pero hay actores colectivos. Algunos de ellos, de los ensayistas, hablan, por ejemplo, del pueblo como un actor colectivo. El pueblo entero se levantó como un solo cuerpo en defensa de la nación. También están presentes los soldados, los campesinos y las mujeres. Vladimir de la Cruz, por ejemplo, refiere al papel estratégico de las mujeres cuando asumen las importantes faenas agrícolas, usualmente en manos masculinas, pero que ahora estaban en la guerra. También lo comenta Lisette Monge sobre la base de un cuento que ella refiere en su ensayo, que tiene un título muy sugerente, Mujeres ticas son de armas tomar. Dice que ellas, heroínas invisibles, llevaron sobre sus espaldas el sostenimiento de las familias y de la actividad económica en general durante la guerra. Y Marjorie Ross, que ya fue citada aquí, refiere a la participación de Francisca Carrasco y de muchas otras mujeres que desde la cocina apoyaban la atención de invitados, por ejemplo, en una cena en Liberia, pero que también ofrecieron sus servicios al ejército como soldaderas. Un tema de gran interés, Elizabeth, para futuras disertaciones aquí en la academia, me parece. Ahora, además de don Juan Rafael Mora, otro aspecto relevante del libro es mostrar la construcción de la memoria histórica. La denominación de década heroica implica una interpretación que busca resaltar el carácter épico de los acontecimientos y exaltar el sacrificio, el valor y la unidad del pueblo costarricense. Y desde luego está la intención de reposicionar a Mora en la memoria nacional. En este texto, en este libro, los diferentes autores no solo describen la historia, sino que también participan activamente en la construcción simbólica del pasado. Resaltan, por ejemplo, el sacrificio nacional, la lucha contra amenazas externas, los héroes como Juan Rafael Mora y ligeramente a Santa María de Cañas. Algunos de los ensayos muestran el surgimiento de la conciencia popular y nacional de los héroes en las batallas, cómo se fortalecen los símbolos nacionales, la bandera, la música del himno nacional, como lo comenta Adriana Prado, y también las marchas militares que surgen al calor de los días de combate, las tropas que regresaron entonando marchas, la marcha Santa Rosa, como lo refiere Vladimir de la Cruz. La música en general, lo deja muy claro Adriana Prado, las canciones, los signos, las bandas y la poesía heroica con las que celebra el triunfo de nuestras tropas y de nuestros héroes. Ella usa una frase que me parece muy hermosa: nuestro país se llenó de poesía y de cantos a nuestros héroes, dice. De esa manera, esta obra no se limita a describir acontecimientos, sino que participa en la construcción simbólica del pasado, definiendo qué debe recordarse y cómo recordarlo.
Ahora, también me parece importante señalar que este libro no solo refleja, como lo evidencia el ensayista del libro, León Santana, una recuperación no solo de la memoria y de sus valores a nivel nacional, sino que también está ese reflejo en lo local, en regiones específicas, como el Muelle Sardinal y la Trinidad. En la región de Sarapiquí, es hermoso leer ese texto y ver cómo las comunidades han luchado por resaltar su valor y mostrar el sentido patriótico que, y lo cito también textualmente, estaba oculto en las entrañas históricas de Sarapiquí. Eso a partir de las batallas de Sardinal y la Trinidad. Bueno, para ir terminando, desde el punto de vista metodológico, al tratarse de una compilación de ensayos, el libro ofrece una diversidad de perspectivas que enriquecen el análisis. Son ensayos sobre diferentes temáticas, los 17, pero integran historia, política y memoria cultural. Y aunque hay desde luego una variedad de ensayos, de análisis y de perspectivas, se comparte una línea común que, como de alguna manera ya mencioné, enfatizan el carácter heroico de los acontecimientos. La obra se inscribe en una corriente historiográfica que busca revalorizar el pasado nacional y destacar la importancia de ese pasado en la construcción de nuestra identidad. Y creo que precisamente en momentos como los que vive Costa Rica, cuando se nos dice o se nos trata de hacer creer que en nuestro pasado todo es corrupción y caos y que lo único valioso en este país empieza en el 2022, pues me parece más valioso aún mostrar los valores y los principios y destacar la importancia en la construcción de la identidad nacional. En ese sentido, este libro tiene un valor muy significativo también para el ámbito educativo, como lo señala Lisette Monge, al contribuir al fortalecimiento del conocimiento histórico y del sentido de pertenencia, que sería muy rico que se utilizara desde el Ministerio de Educación Pública. En definitiva, la década heroica no solo nos permite conocer un episodio fundamental del pasado costarricense, sino también reflexionar sobre el papel de la historia en la construcción de identidades, la legitimación de discursos y la transmisión de valores. Pero es un libro que también nos invita a adoptar una perspectiva crítica frente a esas narrativas, con el fin de lograr una comprensión más plural y compleja del pasado. En fin, que aquí hay un especial aporte al conocimiento histórico y también, como toda buena investigación lo debe hacer, pues deja abiertas amplias interrogantes para abordar en futuras investigaciones, como también lo señala Elizabeth Fonseca en su introducción. Y ya realmente para terminar, decir que me pareció muy importante esa iniciativa de reunir y hacer la compilación de las disertaciones. Tiene un gran mérito porque logra construir un libro que permite visibilizar globalmente la importante gesta de la guerra de 1856 y la labor de don Juan Rafael Mora Porras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doña Yamilet. Enseguida vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora María Amoretti. Ella es filóloga y es jubilada de la UCR, pero como académica ha seguido trabajando de manera muy destacada. Ya van a tener oportunidad de escucharla y supongo que muchos la han leído. Adelante, María. Gracias, Elizabeth. Quiero agradecer a la Academia Morista el honor que me hace de haberme invitado para presentar este libro. Quiero agradecer a todos los aquí presentes por su amabilidad y su presencia para motivarnos de una manera muy especial. También pienso en la gente que nos está siguiendo por las redes sociales
Muchas gracias también a ellos por su atención y por su interés. Si alguien resumió en su mínima y al mismo tiempo su máxima expresión el valor de la campaña nacional, ese fue el filósofo Luis Barahona, quien dijo que la guerra del 56 fue el instante en que los costarricenses tomamos conciencia de nosotros mismos, de nuestra soberanía. Por eso, este libro que estamos presentando hoy debería estar en la casa de todos los costarricenses. El libro tiene apenas 5 meses de haber salido de los talleres gráficos de la editorial de la UNED y tiene un tiraje de apenas 250 ejemplares. Así es que, si le interesa, efectivamente el libro, no debe tardar en conseguirlo. Si quiere también saber efectivamente quién es. Pero antes que nada, debe aprender a plantearse correctamente la pregunta por el yo. De lo contrario, el libro posiblemente no le va a ayudar mucho. Según esto, no se trata de averiguar quién soy, sino de cómo he llegado a ser lo que soy y por qué sufro siéndolo. En otras palabras, la identidad tiene su propia historicidad. Ya lo marcó muy bien Yamilet. Pero no soy exactamente un sujeto sujetado de la historia, sino agente de ella. En otras palabras, debemos hacer del verbo ser, recuerden que soy filóloga, un verbo activo y no banalizarlo como una simple cópula. Así, por ejemplo, no se trata simplemente de ser pacíficos, sino pacificadores. Debemos aprender a ser realmente sujetos de la acción. No basta con observar, hay que participar, porque de todas formas mi mirada nunca es neutra. Así, mirándolo bien, este libro puede ser un buen comienzo para una visión contrapuntística de la historia. En él participan, ya lo saben, 17 autores. También sabemos que se trata de los discursos de posesión de silla en esta academia docta. Autores con diferentes especialidades y experiencias de vida. El ensayo inaugural, ya citado, que es el de don Armando Araya Vargas, ese ensayo inaugural, tal vez sin proponérselo,
se presta muy bien para ese enfoque intersticial, contrapuntístico. Después de la investigación de Tomás Federico Arias Castro sobre los asesinatos del presidente Mora Porras y del general Cañas Escamilla, en que se hace un análisis histórico-jurídico de su proceso, ejecución y sepelio, obra publicada también por la UNED, Armando Vargas Araya vuelve sobre este tema, pero utilizando una moderna metodología que más que interdisciplinaria es transdisciplinaria y se efectúa sobre la base de la emergencia del brote de un nuevo concepto, el del asesinato de carácter, es decir, la destrucción de la reputación de una persona, siendo fruto de su mérito, es un bien público. Se convierte en doxa, en opinión pública, de manera que es algo más que una posesión privada. De ahí que hacer justicia, como queremos, ¿verdad?, en la Academia Morista, en este tipo de crimen, es una tarea muy difícil, es casi imposible. Ese fue el caso, ¿verdad?, del presidente Mora, quien fue por eso asesinado 2 veces. Y por si fuera poco, cubierta su memoria, como dice don Armando, por una pesada lápida de olvido. Pero las palabras tienen vida propia, esa es su vida secreta, y tienen sus modos de regresar vengativamente, y yo doy fe de eso. Esta es mi historia. Al igual que don Armando, yo nací en Punta Arenas, por eso soy cédula 6. Y crecí en una casa ubicada a los 100 metros del Parque Mora y Cañas, donde estos 2 héroes fueron fusilados. Vecina de la casa de la familia Beche, cuya historia está ligada a la de don Juanito. Pero hice mi secundaria en San José, en un colegio público, el Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera, en Desamparados. Allí, teniendo yo 13 años, mi profesora de estudios sociales me solicitó que memorizara la primera proclama de don Juanito Mora y la enunciara ante todo el colegio, con motivo de la celebración de la batalla de Rivas. Sin más detalles, he de decirles que la enuncié con tanto ánimo que se me encarnó. Quedé sudando. Con razón se dice que en los actos de palabra, que son aquellos en los que decir es hacer, está todo el sujeto. Pero hasta ahí llegó la cosa. Varios años después, siendo estudiante de intercambio en un pequeño pueblo lacustre al norte del estado de Nueva York, me correspondió, a solicitud de mi padre adoptivo, el señor Alfred Moore, hablar de mi país ante el grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, del que él formaba parte a mucho honor. En mi inocencia les conté cómo mi pequeño país había estado en guerra con el de ellos y de cómo habíamos ganado la guerra.
disfrutaron mucho de mi charla, pero más aún de mi inocencia. Fueron, como dicen ellos en inglés, muy condescendientes conmigo, muy paternales. Estaba cerca la salida de Vietnam del ejército estadounidense, pero ellos todavía no lo sabían, y yo menos. Al entrar a la Universidad de Costa Rica, me debatía entre dos vocaciones, la de la historia y la de la literatura. Y me decidí por esta última, sin saber que esta última contenía a la otra. Buena elección. Lo intuí, pero luego lo constaté en Francia, donde hice mis estudios doctorales en sociocrítica, gracias a una beca de la Universidad de Costa Rica. De regreso, publiqué mi primer libro, un estudio sobre el canto nacional, sobre el himno nacional, en el que descubrí, oh sorpresa, la palabra viva, como dice don Armando, del Libertador, debajo de las palabras de Billo Celedón. ¿Cómo fue que no nos habíamos dado cuenta de eso? Doña Carmen Naranjo me llamó directamente a la universidad. No sé cómo le había llegado el libro. Y me dijo, María, tenés razón. La letra del himno nacional es la proclama, la primera proclama de don Juan Rafael Mora Porras. Armando después lo dijo de manera más lírica. Es la poetización de esa proclama. Así es que, como ven, las palabras del Libertador habían regresado. En realidad nunca se habían ido, nunca murieron. A pesar de esa lápida de olvido, y yo digo, y de silencio que se cernió sobre él. Al igual que en mí, esas palabras se habían encarnado también en Billo Celedón. Y brotaron abruptamente cuando éste iba en su caballo de regreso a su casa cerca de Curridabat y se esforzaba por concebir la letra para la música todavía muda de nuestro himno nacional. Así nació la letra del himno nacional. Como ven, tenía razón el filósofo lingüista Mijail Bakhtin cuando nos advierte que los sentidos de las palabras se pueden adormecer, pero todos conocen su primavera en algún momento. Así, las imágenes de Mora regresan cuando entramos en crisis, como en peligro. Entonces emergen de nuestro inconsciente colectivo, porque están hechas de poderosas imágenes que nos conectan con lo trascendente, la tierra, la madre, la sangre, la pureza, el cielo y la armonía que solo nos da la paz. Y también con lo subterráneo, con nuestras raíces aborígenes, aunque sigamos insistiendo en negarla. Mestizos de mierda, como decía el filósofo Helio Gallardo. El ensayo que aparece al final del libro, también citado por Yamilet, le da al conjunto de todos estos textos que lo forman no un cierre, sino una nueva apertura para continuarse. Ese es el acabado perfecto. Y la autora
Ahora estoy segura de ello. Ni siquiera supo que respondía ahí al final del libro. Estoy hablando de María Eugenia Bozzi. Ni siquiera sabía que respondía precisamente al primer ensayo del libro, el ensayo de Armando. Ese que hablaba del segundo asesinato del héroe, que intentaba borrarlo de la historia, confrontando la verdad del héroe para negarlo hasta el punto de desaparecerlo. Tal vez el editor sí lo supo, no sé. Señor Paquerano, tal vez el editor sí lo supo y los acomodó así. Habría que preguntarle a don Sebastián, el académico editor. Estoy hablando del discurso de doña María Eugenia Bozzi, ya le dije. Y lleva por título, simplemente me encantó, Héroes. No necesariamente al gusto, Yamilet. Siempre, siguiendo a Bakhtin, afirmamos que la palabra está hecha para la réplica, para responder, para la responsividad. Y por eso siempre es dialógica, aún en los soliloquios. Así, no extrañe que el ensayo de la antropóloga responda al ensayo inaugural del libro, resolviendo la dialéctica de la verdad, aceptando el papel de la contingencia, del azar y los contextos siempre cambiantes de nuestra existencia. El ensayo de doña María Eugenia nos recuerda que nada es absolutamente blanco o absolutamente negro en nuestra historia. Y nuestros aborígenes saben de ese principio. La UNED también acaba de preparar un audiolibro de una lideresa bribri. ¿Por qué? Ya Yamilet lo dijo. No es lo mismo, ¿verdad?, hablar de... No, eso no lo dijiste vos. No, esto lo dijo otra persona, Yami, pero dijiste muchas cosas interesantes y que coinciden con mi valoración del libro. Después me acuerdo. Ahora les digo, ¿quién fue? Porque no es lo mismo hablar de que hablar desde. Aquí se los digo. Estoy haciendo honor a la doctora Ross, citada por Adriana Mimi Prado Castro, ambas también autoras de este libro, que sigue dialogando. Por esa razón, en esta obra, el lector se debatirá entre la monografía académica que habla de y el ensayo género típico de la literatura hispanoamericana que habla desde. Y volviendo al inquietante ensayo inaugural, el de don Armando Vargas, el cual desbroza la conspiración de silencio que todavía increíblemente se cierne contra el héroe. Y démosle continuidad al antiguo cuento judío con que don Armando cierra su discurso. Vamos a ver si lo encuentro. Y lo señalo todo. Vean cómo tengo este libro. Dios santo. Dice, hay un antiguo cuento judío que ilustra los tristes efectos de los chismes. Aunque existen diversas versiones, todas vienen a decir lo siguiente. Había una vez un hombre
que estuvo contando mentiras acerca del sabio del pueblo. Con el tiempo, aquel chismoso se dio cuenta de que había actuado mal. Fue a pedirle perdón al sabio y le preguntó cómo podía corregir el error. El sabio le pidió una sola cosa: agarrar una almohada, abrirla con un cuchillo y esparcir al viento las plumas que estaban dentro. El chismoso se quedó extrañado, pero decidió complacerle. Luego volvió a ver al sabio y le preguntó: «Ya estoy perdonado. Primero tienes que ir a recoger todas las plumas», respondió el sabio. «Pero eso es imposible. El viento ya las ha dispersado», contestó el chismoso. «Pues igual de imposible es deshacer el daño que has causado con tus palabras», concluyó el sabio. Ya Yamile nos dejó muy claro que ese es uno de los propósitos principales de la academia: reparar ese daño. Yo concluyo con las siguientes palabras: aquel chismoso no fue a recoger las plumas que el viento dispersó, pero nuestros académicos moristas sí. Esperemos que la historia nos perdone por las plumas que todavía nos hace falta recuperar. Pero no hay que desesperar. El ensayo de doña María Eugenia, que clausura el libro, nos consuela, diciendo otra verdad: que la esencia del héroe no está en la perfección de su humana naturaleza, sino todo lo contrario, está en sus debilidades, y que su más grande hazaña es alcanzar el pico de la montaña improbable, a pesar de todos sus defectos y debilidades. De modo que, aún en nuestros campeones, la vida navega siempre en el claroscuro, y el casi no es cierto. La montaña improbable somos nosotros mismos. No hay que tenerle miedo a las alturas. Hay que seguir entrenando, más allá de la religión de los músculos tan de moda en estos días. Porque la meta está encima de la condición humana. 17 autores, 17 investigaciones en especialidades diversas, todos ellos personas de gran experiencia, hablan en este libro, que dan cuenta de aspectos hasta la fecha desconocidos, ignorados de la vida y obra del héroe. El ocultamiento ha sido la marca registrada de este héroe, dice don Armando. De ahí que en el compendio se ubicara en primer lugar la investigación de él, porque ese es el objetivo generalizado, ¿verdad? Y Armando aborda eso, el ingrato complot de silencio con que se ha querido sepultar la memoria de don Juanito. Quiero destacar, y ya vemos que en eso coincidimos, la pertinencia a esta obra y su enciclopédico enfoque del costarricense, que sigue resumiendo la esencia de lo nuestro, y cuyo ejemplo de ciudadanía debería seguir inspirándonos, especialmente hoy, en que nuestra paz, esa paz venturosa de la que hablaba Mora, se ve nuevamente amenazada y la violencia ha comenzado a ganarnos la partida, pero desde adentro.
Afrontamos una guerra indecible y de nuevo cuño. Es hora de actuar ya. Y siguiendo el ejemplo del presidente Mora, sacar lo mejor de nosotros mismos como verdaderos héroes. No hay que tenerle miedo a las alturas, pero para alcanzarlas, tengámoslo claro. Primero, debemos pasar por encima de nosotros mismos. Gracias. Muchísimas gracias, doña María, por sus palabras. Gracias a las 3 personas que nos han acompañado en la mesa principal por sus aportes tan valiosos. Realmente constituyen una invitación para que la gente lea el libro. Y aquí don Gustavo, que nos acompaña, sabe que aunque son solo 250 los ejemplares tirados, si hay necesidad, sacamos más en cualquier momento. Así es que, gracias a todos. No sé si alguna otra persona de la Academia Morista o alguna de las personas en esta sala desea agregar algo o hacer algún comentario. Si no es así, doña Rosa Vargas. Venga aquí, doña Rosa, tiene que venir porque si no, no se graba. Yo creo que un libro de esta naturaleza tiene que estar, por lo menos, si no en las manos de cada educador que se encarga de las clases de educación cívica y de estudios sociales, tiene que estar en las bibliotecas de cada escuela y de cada colegio. Porque si no, se queda en este ámbito, en el ámbito académico nada más. Y creo que la responsabilidad nuestra es hacerlo llegar a la mayor cantidad de futuros ciudadanos que tenemos, que estén informados y que dejen la idea de que para ser ciudadanos nada más hay que bajar la cabeza y decir sí. Eso es lo que yo diría. Creo que aquí debió estar el Ministerio de Educación Pública representado y que los esfuerzos que se hacen a nivel de gobierno para publicar una obra como esta deben estar coordinados con el Ministerio de Educación Pública. Gracias. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias a doña Rosa por sus palabras. Realmente nosotros en la Academia Morista hacemos grandes esfuerzos para coordinar con el Ministerio de Educación, pero no a nivel de Ministerio de Educación allá arriba, sino a nivel de direcciones escolares, dando capacitaciones, donde nos llaman. Hacemos todo lo que podemos en ese sentido, pero claro que siempre resulta insuficiente.